Los duelos entre el Real Madrid y el City nunca dejan indiferente a nadie en los últimos años, convirtiéndose ya en un clásico de la última década. Pero la diferencia competitiva del Real Madrid frente al City es algo que ha quedado más que obvia durante esta eliminatoria. Más allá de lo obvio, podríamos escarbar dentro de ambos partidos para buscar los porqués. Y es que mucha gente entiende que el City no está bien esta temporada, pero no sabe muy bien los porqués. Además, ver los partidos en directo hace que te pierdas muchos detalles importantes que pueden explicar muchas cosas del estado del City y la distancia con el Real Madrid a día de hoy en la eliminatoria. Así que vamos a analizar este nuevo capítulo de esta maravillosa rivalidad entre ambos. Una de las claves de esta eliminatoria que se está pasando por alto es el tema de las bajas. El City y el Madrid llegaban con bajas a esta eliminatoria, con la diferencia que el Real Madrid contaba con todo su arsenal ofensivo. Pero en mi opinión el City tenía bajas mucho más sensibles y acumuladas, que hacían bastante más mella la capacidad del equipo. Por ejemplo, en la ida perdieron a Grealish y a Akanji, jugadores para mí claves en la eliminatoria como luego veremos, pues la capacidad de uno para dar amplitud y sentido al juego por fuera y el nivel defensivo que puede dar Akanji no tenía en comparación con sus sustitutos. Además, en la vuelta no pudieron contar con De Bruyne. Stone cayó a los 5 minutos y la más sensible, la baja sorpresiva de Haaland en el partido de vuelta con 0 minutos tras marcarle 2 goles en la ida al Real Madrid. Todo esto sin contar a Rodri, del que no solo pierde el City con balón como se está diciendo en todas las tertulias, sino que es un jugador clave a la hora de defender, como demostró con la selección española en la Eurocopa, dando un recital defensivo en muchos momentos. Esto explica, seamos honestos, gran parte de la diferencia. El Madrid contaba con Rodrigo, Bellingham, Vinicius, Mbappé, ninguna baja importante hay y sí en defensa, pero teniendo en cuenta que es un equipo que en Champions defiende muy bajo con los 11 cerca de portería, penaliza mucho menos esas bajas que las de un equipo como el City que tiene un estilo muy osado donde la calidad es determinante. Y además la capacidad defensiva para defender a 50 metros de portería. Es algo que sumado a su mal momento a nivel mental y de resultados no ha hecho más que agravarlo. El nivel de jugadores como De Bruyne o Gundogan a nivel físico es tremendamente deplorable y esta es otra de las claves a comentar. Ambos jugadores son incapaces de presionar, de replegar, de juntarse para defender. Además, ofensivamente no son capaces de generar desequilibrio, están lentos e imprecisos ya, están totalmente de retirada. Y no olvidemos que eran capitales en este equipo, tanto como Rodri, diría que igual de capitales. No en vano, el año que ganaron la Champions, Gundogan se salió del mapa. También señalar que jugadores nuevos como Masmou, Savinho no se adaptan para nada al juego posicional de Guardiola y esto les genera muy poca naturalidad en su juego, pierden muchísimos balones. Es decir, todavía necesitan un gran periodo de adaptación aunque Savinho lleve más tiempo, por no decir otros fichajes que han realizado como puede ser Kusanov y otros más que están pasando exactamente por lo mismo. Al final, el método Guardiola no es tan sencillo si no vienes de la Masía o tienes un instinto natural para el mismo, como lo puede tener por ejemplo Bernardo Silva. Otro detalle a comentar, por supuesto, es la diferencia de la temporada a nivel de resultados, cuestión que pesa mucho en la mentalidad del jugador, creer en sí mismo, en el equipo, motivarse, etc. Cuando un equipo se ve fuera de muchas competiciones y está llamado a ser protagonista en todas ellas, sufre y mucho, se genera muy mal rollo en el vestuario. Por no decir que han vivido partidos catastróficos de muchas maneras diferentes, perdiendo o empatando muchos partidos que tenían ganados. Y claro está, todo esto va haciendo mella en el equipo. Y obviamente otra de las posibles incidencias dentro de la marcha negativa del equipo es los años que puede llevar Guardiola al frente del equipo y el posible desgaste. Es más que posible, y esto nunca lo sabremos, pero puede ser una de las conjeturas que se puedan añadir dentro de todo esto. Ver la misma cara y el mismo discurso muchas veces va perdiendo efecto. Además, se te va conociendo mejor, viéndote las costuras. ¿En qué dices la verdad? ¿En qué menos? ¿En qué eres más justo? ¿En qué menos? Se te va calando mucho más. Por no decir lo exigente que es en los detalles y su intensidad diaria, que por ejemplo un técnico como Ancelotti, siendo lo menos, desgasta muchísimo menos en el día a día. A nivel táctico, estando Guardiola de por medio, siempre es muy interesante con cientos de matices. El Madrid, sin embargo, en la eliminatoria optó por adaptarse al rival más que mantener un estilo propio. Su planteamiento fue muy claro. En primer lugar optó por un bloque muy compacto, defendiendo todos los jugadores juntos en un 4-4-2, tanto cuando se situaba en bloque medio como en bloque bajo. Esta vez no contaba con descolgados, que son aquellos jugadores que se dejan libre arriba sin defender a la espera de una contra. Esto lo hizo mucho el Madrid años anteriores con Vinicius y le salía
perfecto, dejándole arriba para que cuando una vez robaba el Madrid poder contraatacar, y era muy difícil de controlar por los rivales. Pero esta vez optó por tener a Mbappé y a Vinicius muy juntitos con la línea de 4 ayudando, y así vimos a ambos muchas veces intentar robar, ayudar en banda, tapar líneas de pase como uno más, juntándose con su línea de medios mucho. La idea del Madrid era, con un 4-4-2 muy juntos todos, intentar tapar todos los espacios por delante de los medios y los espacios a la espalda de los medios. Así no generarle al City la posibilidad de encontrar ventajas en esos espacios que son tan buenos y quieren encontrar, con la idea de sacarte un medio para poder filtrar así a la espalda del medio que salta e ir generando así más ventajas. El Madrid vivía cómodo, metido prácticamente en la frontal del área y dentro del área, que es como suele defender la mayor parte de los partidos al City, y no tiene problemas con ello. Así, las bajas del Madrid en defensa no se notan tanto, pues todas las ayudas son muchas y cercanas. Al City le faltó talento por fuera en esta eliminatoria para poder hacer daño, sobre todo en la vuelta. Un planteamiento muy defensivo del Madrid, pero que le sale a las mil maravillas en la Champions. Esto es sin duda para mí el mayor mérito que tiene Ancelotti, que consigue que todos los jugadores, incluidos los de talla mundial, se involucren en la fase defensiva para ayudar al equipo. A veces olvidamos que es un técnico italiano y si tiene que optar ante un grande por un estilo u otro, siempre pondrá más hincapié en la fase sin balón. Cuestión que pocas veces se le ha señalado, pero es así. Cuando hay igualdad, tiende a ser un técnico mucho más defensivo tanto con balón como sin él. El Madrid en Champions al final no es un equipo muy valiente, es un equipo más bien esforzado con una gran mentalidad y un talento descomunal. Sin balón, otro de los planteamientos claros de Ancelotti fue presionar todos los reinicios a robar. Por ejemplo, saques de banda en campo rival o cuando el portero rival iniciaba en corto. Esta parte no tuvo un gran premio para el Madrid, que no es un equipo que presione excesivamente bien en los partidos. Y el City, tanto en la ida como en la vuelta, siendo un especialista en ello, consiguió salir muy bien siempre de esta presión y llevar al Madrid después a un bloque medio o bajo para tenerlos allí el mayor tiempo posible. El Madrid no optó por presionar al hombre, por no verse expuestos si salían de la presión. Y esto hizo que el City siempre encontrara la posibilidad de salir. En ataque, el Madrid optó en salida de balón por dos cuestiones clave. Una de ellas era no arriesgar y jugar en largo, intentando después ser agresivos en las caídas. Una vez el Madrid te gana la caída a campo abierto, son peligrosísimos. El gol de Bellingham en la ida lo resume bien a golpeo largo de Asensio. Entre Vinicius y Bellingham ganan la caída y acaban marcando el 2-3. Una situación simple, pero que ha existido toda la vida en el fútbol, sobre todo, por ejemplo, en el fútbol regional. Otra fue intentar girar al Manchester City para cambiar la orientación del juego, y aquí el Madrid fue bastante inteligente. Y es que el City es un equipo que en presión alta y bloques medios te presiona mucho. Intenta reducir todos los espacios con todos los jugadores, incluidos los del lado contrario. Pero tenía problemas para controlar a los tres medios del Madrid, Ceballos, Tchouaméni y Bellingham, para Gundogan y Nico. Esto hacía que Bernardo Silva o Savinho tuvieran que bascular del lado contrario para ayudar y cerrar a esos jugadores, provocando grandes espacios en el lado contrario. Además, el Madrid metía muy bajos al doble pivote, lo que provocaba dudas para saltar al City, que si saltaba con dos dejaba muy desprotegida la zona de Bellingham. Así el Madrid giraba el juego constantemente fácil y consiguió progresar en muchas ocasiones muy fácil y con peligro. Ya con balón más cómodo, en situaciones más altas, el Madrid tiende a tener posesiones defensivas. Su idea es tener calma para encontrar sus jugadores clave y que estos, de forma individual y con libertad, marquen la diferencia. Es un plan pobre quizás a nivel de detalle. No supone para un entrenador un gran conocimiento táctico, pero sí es una decisión muy inteligente, ya que los hechos demuestran que el Madrid hace daño así. Vinicius cogía el balón y él solo hundía a todo el City con una jugada individual en carrera, simple. O Rodrigo, con acciones técnicas de mucho nivel, conseguía regatear y progresar. Bellingham haciendo acciones y combinaciones de alta calidad con Rodrigo u otros, es decir, que ellos hagan la jugada que quieran y se muevan como quieran. El Madrid tiene un nivel de ataque que no tiene comparación en el mundo y lo hacen valer hasta sin táctica alguna para atacar. Esa es la verdad, son muy buenos. Otra arma que explotó el Madrid fueron los desmarques de Mbappé al espacio, estirando el equipo, que con la calidad del Madrid para poner balones al espacio, por abajo o por arriba, hacían muchísimo daño. Realmente, si lo pensáis bien, es un planteamiento muy simple del Real Madrid. Extremadamente simple, diría que hasta obscenamente simple, pero extremadamente efectivo en todos los sentidos, que al final es lo que cuenta. El City, por su parte, planteó un partido a lo Guardiola. Fue tremendamente reconocible. Otra cosa es el nivel que dio el equipo, que fue muy bajo. Pero no se le puede negar a Guardiola que no traicionó nada de su estilo.
La idea, tanto en la ida como en la vuelta, era llevar al Madrid a su propio campo primero, sin ataques precipitados, nada de verticalizar, ni ser directo, ni intentar finalizar rápido las jugadas. Una vez allí, intentar, desde el orden, atacarlo. El City siempre opta por jugar lento y seguro, intentando que el rival pique en algún salto a la presión y ahí entonces generarle la ventaja, ganando espacios clave y atacarlo con peligro, cambiando el ritmo después. En la ida planteó un ataque metiendo por dentro a los dos laterales con el pivote, colocando 5 en la última línea, 2 abiertos y 3 entre líneas. Así intentaba que el Madrid juntase sus líneas de medios todos muy por dentro, sobre todo a las bandas del Madrid, y liberando así a los jugadores de fuera sin ayuda, teniendo que saltar el lateral del Madrid para atacarle después la espalda con uno de los jugadores que estaba entre líneas. O bien provocando algún salto de los medios del Madrid para liberar uno de los jugadores entre líneas y poder así encontrarlo a su espalda. Esta idea me gustó mucho más que la de la vuelta. El City encontró espacios y el Madrid no defendió cómodo. Además, las posiciones de los jugadores del City eran más naturales arriba. En la vuelta, sin embargo, la idea no me gustó tanto. El City intentó meter muchos jugadores por dentro, con Gundogan, Nico en la base y Bernardo y Foden entre líneas, pudiendo Bernardo cambiar con uno de los dos de la posición de entre líneas, pero manteniendo la misma estructura. Además, contaba por dentro también con Savinho y Masmouche en la última línea, hasta 6 jugadores por dentro, y en este caso la amplitud la daban los dos laterales que ganaban altura. Así el City intentaba provocar con esto varias cosas. Una de ellas era provocar los saltos de los medios del Madrid. Y teniendo en cuenta que Masmouche y Savinho fijaban a los centrales para que no pudieran saltar al espacio entre líneas, encontrar a esos mediapuntas del City que no podían ser marcados. Pero el Madrid estaba muy cerrado y apenas saltaban sus medios demasiado. Además de las ayudas de Vinicius y Mbappé cerrando ese espacio interior, para que tampoco los medios tuvieran que saltar a ese espacio que está por delante de ellos. Otra de las soluciones del City era la movilidad de los jugadores por dentro para ser indetectables. Así los dos mediapuntas podían caer a bandas o los delanteros también, para provocar saltos del lateral y poder así después meter balón dentro o a su espalda con cortes de jugadores entre central y lateral desde zona interior. Pero el Madrid basculaba muy fuerte y por tanto el City no tenía al final ninguno de esos espacios por la zona de banda que atacaba. La tercera y última fue por acumulación, por sobrecarga, que suele decirse, que es un método de intentar juntar en el mismo sector de ataque por el que estás atacando muchos jugadores con la idea de que alguno pueda quedarse libre y poder progresar. Pero de nuevo el Madrid respondía con sobrebasculaciones extremadamente fuertes. Un problema demasiado grave que tuvo en todas estas ideas el City, de querer entrar por dentro o atacar por el plano que atacaba en primera circulación, es que apenas utilizó los cambios de orientación, lo que facilitó al Real Madrid la defensa tremendamente, algo que me pareció totalmente absurdo. Es una cuestión básica del conocimiento del juego. Ante equipos tan cerrados y estrechos, llevarlos a un lado y cambiar rápido la orientación, o bien con desplazamiento por abajo, puede provocar muchas ventajas de espacios para atacar. Pero el City no hizo ni uno solo, se empeñó una y otra vez en estamparse con el mismo muro, bajo una idea inamovible de Guardiola. Una de las cuestiones a remarcar es la presión del City, que siempre fue una de las señas de identidad del equipo de Guardiola años pasados, pero este año la presión no es nada buena del City. Tiene jugadores como Gundogan, De Bruyne y el otro día Nico, que son excesivamente pesados o excesivamente lentos para poder robar. El equipo no reduce bien sobre el balón y deja más tiempo para pensar que lo hacía antiguamente, y normalmente los equipos, si le juegan, le giran fácil este año. Falta convicción, fuerza, juventud. Contra el Madrid, sin el Madrid hacer nada especial, le costaba muchísimo mantener una buena presión alta y sobre todo robar, girándole el Madrid muchísimas veces, como hemos comentado. Para mí, otra de las claves para acabar, y muy sorprendente, fue la incapacidad del City para defender en bloques bajos durante toda la eliminatoria. Cuando te enfrentas a equipos en la Champions muy buenos, te van a obligar a defender en estas situaciones. No va a ser todo tener balón y en campo rival. Cierto es que defender a Vinicius no es fácil, pero concedió demasiados tiros en la eliminatoria desde zonas frontales y fue una de las cuestiones más claras durante toda la eliminatoria. El Madrid finalizaba todas sus acciones siempre en tiro de forma excesivamente fácil. Con Gundogan y Nico en la parte central como dos tractores como nunca se han visto, no llegaban a nada y es por donde se desangró el equipo.
Estos tardaban mucho en recuperar la posición para ayudar a los centrales y poder reestructurarse en 2 líneas de 4, y cuando estaban allí no llegaban a cerrar ningún tiro, teniendo el Madrid la frontal abierta para multitud de tiro, como por ejemplo el gol de Mbappé con un espacio obsceno y enorme para el tiro a placer. Además, a nivel individual, los jugadores del Real Madrid les hicieron muchísimo daño en este bloque bajo. Vinicius era un dolor de cabeza, él solo conseguía generar por fuera con una acción tan simple como balón a él y jugártela muchísimo peligro. Rodrigo, por el otro lado encima, encontrando constantemente resquicios con su calidad técnica para la conducción y la combinación o último pase. A pesar de que la eliminatoria estuvo muy despareja, hay que decir que siempre son en lo táctico partidos maravillosos. Ancelotti, con sus planteamientos más italianos, aprovechando la calidad de los jugadores del Madrid, sin exponerse, y con un Guardiola intentando encontrar las soluciones a ese planteamiento defensivo y controlar los jugadores de talento descomunal del Madrid. En cualquier caso, en el futuro nos encontraremos seguro un nuevo episodio de este duelo sin fin, y estoy seguro que no será como este. ¿Volveremos a ver un City fuerte en el futuro? ¿Habrá un adiós próximo de Guardiola? Veremos. Lo que sí está claro es que nos queda una Champions apasionante.